Perfecto. Se está grabando la llamada. Muy bien, ahí estamos. Bueno, de nuevo, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Leo Giordano, soy coordinador del Departamento de Extensión del CEFIT. Para quienes no conocen, el CEFIT es un centro de estudios de filosofía y teología de la provincia de Córdoba, animado por los misioneros claretianos. Nosotros tenemos como seguidores de Claret la misión de poder evangelizar y llegar y formar redes de buenas noticias. Y bueno, si hay gente que se dedica a la buena noticia, en especial son los catequistas. Así que hace mucho tiempo buscamos junto con otros institutos que hay en Argentina, el ISCA, el IPA, son varios institutos que están tratando de cuidar la hermosa vocación que tenemos los catequistas y los agentes de pastoral. Entonces para nosotros es un gustazo poder una vez por mes ofrecer estos espacios abiertos que también nos ayudan a reflexionar. Si no nos conocías, entonces conócenos, y bueno, ayudarnos también a ir creciendo. También después, cerquita al final, les voy a contar que en febrero comienza nuevamente la Diplo en Catequesis y Educación en la Fe, para quienes quieran hacer un trayecto más sistemático con nosotros, también completamente a distancia, para que puedan sumarse. Bueno, vamos a arrancar. Como les decía, mi nombre es Leo Giordano, soy profe de Ciencias Sagradas, licenciado en Educación, y casi hay magíster en Innovación Educativa, estoy terminando ahí mis estudios, pero sobre todo soy catequista. Siempre me he dedicado a la catequesis de los 15 años, que recibí la propuesta, el llamado, y bueno, desde los distintos aportes y las distintas comunidades por las que he ido pasando, he encontrado mucha gente que me ha ayudado a descubrir muchas pistas, y un poco en estos conversatorios también me siento invitado a devolver todo eso que fui aprendiendo y a multiplicarlo con ustedes y seguir aprendiendo como catequista de escuchar a otros. Hoy nos vamos a meter fuertemente a pensar los interlocutores de la catequesis y su vínculo con la comunidad. El conversatorio tenía el título de Psicología Evolutiva porque vamos a tratar de ver desde herramientas de la psicología evolutiva algunas pistas para comprender a los interlocutores de la catequesis. Y la palabra interlocutora no es neutral, está aquí para suplir un paradigma que yo tuve mucho tiempo, que es el de destinatario. Yo después les voy a contar por qué los invito a hablar de interlocutores y no de destinatarios en la catequesis. Especialmente vamos a parar en la edad de los 9, 8 y 9 años, que a veces suelen ser los chicos de comunión, para poder profundizar un poquito más allí en la estructura psíquica de los chicos y los procesos que van viviendo, para comprender un poquito más también el desafío como catequistas. Aclaro que no soy psicólogo, pero sí, bueno, estudié algunas corrientes de psicología, sino que tiene que ver con algunos libros que leí, principalmente el autor Halix, que se anima a unir lo que él estudió de psicología, un jesuita, con los procesos de fe y mezcla esas dos áreas que me parecen súper interesantes cuando como catequista buscamos herramientas que nos permitan acercarnos más a nuestros interlocutores. Bueno, antes de comenzar, como es un conversatorio, voy a pedir que una persona, solo una, nos cuente desde dónde está participando. Solo uno, porque los demás vamos a ir participando a lo largo del conversatorio, se voy pasando la palabra. La persona que considere que está más lejos hoy de la ciudad de Córdoba, bueno, no sé, ahí justo levantó Jime. Bueno, Jime está en Córdoba, vamos con Jime, y alguien más que hoy diga estoy lejísimos de Córdoba, para saber más o menos por dónde nos unimos. Jime, ¿de dónde sos? Ay, Jime, yo no te escucho, no sé si podés ahí prender el micro. Está silenciada, me parece. Sí, ahí mientras probás, Jime, vamos con Beatriz. Hola, Sí. ¿qué tal? ¿Cómo les Sí. va? Bueno, yo soy de la provincia de Buenos Aires, del partido de San Miguel, localidad Bellavista, barrio Rafael Obligado. Soy catequista en la Capilla Sagrada Familia. Actualmente estoy cursando el 5º nivel de la diplomatura. Sos alumna nuestra de la Soy Diplo, alumna en este momento. Bueno. Y bueno, es maravilloso. Y bueno, y lo que he descubierto es que la formación es muy importante y todas las herramientas nos ayudan
más hoy en día como estamos, ¿no? Como sociedad, como familia, porque nosotros hablamos de los chicos, pero los chicos solitos no, venimos acompañando a las familias. Y los encuentros son a partir de este año. Yo cambié muchísima mi forma de pensar. Aprendí a desaprender cosas que tenía arraigadas de hace muchísimo tiempo. Y bueno, así que cuando surgió la posibilidad de esta charla de hoy, dije, bueno, ahí Buenísimo, estoy. gracias, Bea. Bueno, qué bueno que estés en la Diplo. Vamos a ver algo de lo que viste en el nivel 3, pero un poquito más de profundidad. Perfecto, Jimé, ¿vos estás en perfecto. Muchas Córdoba? gracias. Ahí estamos. No, yo estoy en Buenos Aires. También de Buenos Aires. Bueno, ¿de qué parte? Y ahí arrancamos. Buenos Aires, estoy en zona sur, Florencio Varela, congregación de claretianos, parroquia San Jorge. Perfecto. Estamos entonces ahí con los claretianos, parroquia San Jorge. Perfecto. Bueno, gente, yo lo primero que quiero contarles es que lo que aprendí hoy y lo que voy a compartirles está de parte de estas catequistas. Cecilia Cofrancesco, hoy ella es, tanto Cecilia, Verónica y Ligia, son de Cava, de Buenos Aires. Seguramente a algunos se las habrá cruzado alguna vez. Cecilia y Vero son quienes son autoras de nuestra diplomatura en catequesis en cuanto a materiales, y bueno, yo las conozco personalmente a las primeras tres. Cecilia hoy está en Italia viviendo, Verónica trabaja en el Champañá de Buenos Aires, y Ligia es catequista en el Colegio La Salle de Buenos Aires y también trabaja en Derqui, Pilar, donde anima una microcomunidad y de misioneros cerquita en Derqui. Y son hermosos testimonios, hermosas personas y catequistas muy lúcidas. Y Verónica, Cleres, yo no la conozco a Vero, pero la leí. Entonces mucho de lo que les voy a compartir hoy tiene que ver con una lectura que yo también me fue introduciendo y bueno, como ha producido en algún momento materiales que me han llegado a mí y hoy me siento en la necesidad también de decir que ella va a resonar en este conversatorio. No he tenido la gracia de conocerla, no sé si hoy está acá, ni siquiera sé si no lo sabría reconocer. Pero bueno, un poco para decir, bueno, estas cuatro mujeres son las que me ayudaron a acomodar un poquito las ideas de hoy. Bueno, gente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar un par de pistas. Estamos particularmente 4 pistas de cómo las ciencias sociales nos ayudaron a la Iglesia a comprender un poquito más los interlocutores de la catequesis, ¿está? En algún momento como Iglesia tuvimos mucho miedo a las ciencias. En nuestra historia de la Iglesia, de hecho fuimos unos ahí, siglo XV, una de las primeras trabas ahí que estábamos como trabando los procesos de la ciencia porque pensábamos que la fe era contraria a la razón. De algún modo en la historia de la Iglesia se desarrolla y empieza una síntesis entre fe, ciencia y cultura también, y hay empieza una serie de diálogos, y bueno, en algún momento las ciencias sociales empiezan a iluminar también la pastoral, empiezan a ser una herramienta muy interesante para comprender también un poquito más nuestra tarea. Los catequistas también comenzamos un poquito a vincularnos con esas herramientas. Entonces, voy a pedir acá a algún lector que no haya hablado todavía, que me ayude a leer esta filmina, y vamos a ir adquiriendo algunas pistas. Primero nos vamos a ir a la antropología y después sí a la psicología. Así que bueno, alguien que pueda y tenga por ahí más grande la pantalla para leer, si me ayuda, que no haya hablado hasta ahora. Bueno, yo puedo, si quieren. Vamos, Fer, ¿desde dónde estás? Después te pido Cecilia. Yo soy cordobesa en Jujuy. Muy bien, me encanta. Soy de Tropozo en una provincia que no es mía, pero bueno, ya les contaré. Bien, Vamos. Las ciencias sociales colaboran para que la catequesis pueda llevar adelante su finalidad. Es la de ser un periodo de enseñanza y de madurez, es decir, el tiempo en que el cristiano, habiendo aceptado por la fe la persona de Jesucristo como el solo Señor y habiéndose prestado una adhesión global con la sincera conversión del corazón, se esfuerza por conocer mejor a ese Jesús, en cuyas manos se ha puesto conocer su misterio, el reino de Dios que anuncia las exigencias y las promesas contenidas en su mensaje evangélico, los senderos que Él ha trazado
a quien quiera seguirle. Este documento que está citado ahí es viejísimo, ya tiene sus años, nos ilumina, va a decir, che, Leo, vamos a empezar con una cita tan vieja, con palabras tan fuertes. Bueno, desde hace mucho tiempo quedaba muy claro que la finalidad de la catequesis tenía que ver con periodos, ¿estamos? Procesos. Esa es la palabra como más linda que voy a encontrar en este documento. La catequesis tiene que ver con procesos, con periodos. Y tiene que ver también con etapas madurativas de esos procesos. En esos procesos se producen maduraciones también de la fe, de la adhesión, del conocimiento de Jesús y de la búsqueda. ¿Estamos? Otra cosa muy clave que estos documentos primeros de la Iglesia y sobre la catequesis decían es que esto tiene que ver también con tiempos. Es decir, el tiempo en el que el cristiano, habiendo conocido, aceptado, empieza a integrar también su vinculación con el proyecto de Jesús. Entonces, si la catequesis lleva procesos, si la catequesis pone en juego etapas madurativas, si la catequesis tiene que ver con conocer mejor a Jesús desde las distintas etapas de la vida que vamos transitando, es pertinente que agarremos las herramientas que podamos de todo lo que nos van tirando pistas para comprendernos mejor como interlocutores de la catequesis. Nosotros, a su vez, como iglesia, somos responsables de la catequesis, pero también somos interlocutores. Entonces, nuestra tarea también como catequistas, como iglesia y como comunidad que recibe la catequesis, entender y darse cuenta que acá va a haber procesos, va a haber periodos, va a haber tiempos y va a haber desafíos de maduración. La primera pista que vamos a incorporar, si yo pongo así filminas de pista, porque si hay algo que me gustaría que anoten en tu cuadernito, la primera pista viene de la antropología. Los primeros filósofos, o algunos filósofos, no hablo de los primeros, perdón, algunos filósofos, por ejemplo, desde el área de Mircea Eliade, en algún momento la filosofía reflexionó sobre el ser humano y dijo, che, todas las personas son personas religiosas. Hay una cierta predisposición en la esencia de las personas, es como si tuviésemos un gen religioso, dicen los filósofos. Más allá que después coincida con una religión o no, se vuelva confesional o no confesional, todas las personas creemos en algo o tenemos esa capacidad de creer en y creer hacia. El creer en nos vincula con un contenido, creemos en algo. Y el creer hacia es eso que creo me transforma la vida. Piensen ustedes eso. ¿Cuánta gente por sus creencias religiosas, sean las compartidas con nosotros o no, come ciertas cosas, no come otras, hace algunas acciones un día, otras no, se viste de cierta manera no, consume algún tipo de música, otras no, tiene algunas prácticas médicas, otras no? O sea, es increíble si uno viera sin ojos así de confesionales los procesos de fe en la gente, lo que despierta en las personas. ¿Está? Los filósofos nos van a ayudar como iglesia a entender eso. Che, no solo la gente de la iglesia es religiosa, toda persona es religiosa. E incluso uno puede ver fenómenos hasta médicos, como la fe o lo que uno cree puede transformar incluso procesos biológicos, fisiológicos. Nosotros después hablamos de milagros, pero activa emociones y cosas tan humanas como la esperanza, la culpa, o sea, se conecta con fibras tan humanas que es súper interesante lo que nos pasa como humanos frente al fenómeno religioso. Entonces, la primera pista catequista que nos tira la filosofía, todas las personas somos religiosas, coincida o no coincida esa dimensión, con una adhesión o no a una confesión particular, digamos. Ya no estamos hablando todavía ni de cristianismo ni de nada, o sea, estamos hablando de esencias humanas. Silvia, vos me ibas a dar una mano, vamos con esta filmina. Según Eliade, hola, soy de Córdoba. Vamos los cordobeses. Según Eliade, la religiosidad no es un mero suplemento de la esencia humana, sino una dimensión constitutiva de la misma. De alguna manera, buscamos conectar con algo más grande que nosotros mismos. Y no es un parche. Se ve que en los seres humanos, por lo menos lo tira la filosofía, después vemos qué tomamos, pero se ve que los seres humanos buscamos esa conexión y de alguna manera trascendemos
o es una manera de trascender, de buscar sentidos, más allá de lo fáctico. ¿Vamos bien hasta ahí? O sea, en criollo, la gente es religiosa. Esa sería como la primera idea. Y esta pista nos la da la filosofía, que es esas primeras áreas. Y también tiene un par de características. ¿Alguien más que no haya leído que me ayude? Como personas religiosas, la gente tiene ciertas características que son estas. ¿Quién me puede ayudar acá a leer? Sí, puede ser yo. Vamos, Jorge. Desde Santa Cruz. No, de Tierra del Fuego, Tierra del Fuego. Río Grande. Oh, le pifié un poquito al sur. Vamos, Jorge. Bueno, características que tenemos como personas religiosas. Necesidad de experimentar lo sagrado, buscamos sentidos, relación con lo trascendente, nos expresamos a través de prácticas rituales. Parece ser que así como somos esencialmente religiosos, hay como capacidades o características. Esto, de alguna manera distinguimos cuando algo es sagrado o no, o cuando nosotros le damos sacralidad a algo o no. Tenemos como esa conciencia de que hay algo sagrado, hay algo importante, ¿no? Buscamos sentido, somos personas que le tratamos de buscar sentido a la vida, y a veces la pérdida del sentido incluso, fíjense, cuando perdemos los sentidos, caemos incluso en enfermedades como depresión, nos falta sentido a las cosas que hacemos, o sea, tienen como gran impacto en nuestra psiquis y manera de vivir también como somos las personas. Buscamos relacionarnos más allá de nuestro tiempo finito en la Tierra. Somos seres hay un libro que dice los seres de 4000 semanas. No vivimos más de 4000 semanas. Si lo pensamos así, estamos muy poquito acá. Entonces, se ve que eso nos ha impactado tanto como humanidad que buscamos sentidos. Sentido. A ver, ¿qué sentido? ¿Qué vínculo? ¿Cómo puede ir más allá de mi existencia, mi trascendencia? Y el vínculo con la trascendente. Y se ve que hay algo en la constitución humana que también, de alguna manera, tendemos a hacer rituales o a practicar ritualidad. A hacer cosas, eso que da sentido, lo tornamos en celebración, lo tornamos en pasos que repetimos, nos tornamos en algunas expresiones. De hecho, cuando se acepta, por ejemplo, la teoría de la evolución, o el diálogo con la teoría de la evolución entre la iglesia y toda la cuestión, se empieza a estudiar en antropología que quizás los primeros pasos entre los homínidos y nosotros fue la honra ante la muerte, los primeros rituales que había para despedir a los seres queridos, como una superación a veces incluso de la conciencia no solamente animal, digamos. Entonces, es como que hay pistas de que algo así funciona en nuestra cabeza, en nuestros procesos. Y de algún modo me vas a decir, che, Leo, ¿y para qué me sirve saber esto? Bueno, vos, catequista, te va a servir porque los interlocutores que estamos en la catequesis van a tener preguntas, son buscadores de sentido de alguna manera con las distintas edades. A veces vamos a ser catequistas de niños, a veces vamos a ser catequistas de jóvenes, a veces vamos a ser catequistas de adultos o de personas mayores. Y tienen esa conexión o esa semilla latente que busca conectar con lo sagrado y también con la conexión con la ritualidad. Esencialmente estamos preparados para ese tipo de conexión y de sentidos. ¿Estamos? Entonces, como catequista no puedes desconocer que nos pasa esto, como personas. Parece que es una pista muy interesante. Y la segunda pista muy interesante es que toda creencia, o como haya desarrollado la persona, esto tiene que ver mucho con su historia de vida. Entonces es historia sagrada. Nadie puede no pisar con respeto esa tierra, la creencia del otro, porque están muy arraigadas a su vida, a lo que vivió, a lo que... Entonces, usemos la metáfora de Moisés. Cuando me encuentro con alguien que ha construido sus sentidos como pudo, que la vida le ha dado ciertas... Nosotros somos creyentes y bueno, Dios lo ha ido llevando, lo ha ido acompañando, ha hecho la síntesis que ha podido y eso es tierra sagrada. Y ahí hay sed, hay búsqueda. Y ahí la llamada a la catequesis nos abre al anuncio que va a sembrarse en esa tierra. ¿Estamos?
Ese es el aporte, me parece, de la antropología, si uno tuviera que pasar por una ciencia social. Después, cuando la Iglesia sigue con el diálogo con la antropología, por ejemplo, se animó a mezclar cristianismo y antropología. Entonces dijeron, bueno, la antropología como ciencia estudia al hombre, pero después empezamos a ver que también el cristianismo tenía una antropología y que había una manera de comprender el ser humano desde la mirada cristiana. Entonces empiezan a combinarse las ciencias con la teología y surge, por ejemplo, la antropología cristiana. Entonces la primera pista la sacamos de la antropología. Todos somos personas religiosas. Ahora vamos a chusmear qué nos dice la antropología cristiana. ¿Alguien que me pueda leer esta filmina que no haya leído antes? Yo puedo leer. Vamos. Características del ser humano según la antropología cristiana. Creados a imagen y semejanza de Dios, pecado original, redención de Cristo y llamado a la santidad. Está medio compleja la antropología nuestra, pero tiene algo hermoso. Si uno busca en lo que nos fue revelado, en las escrituras, en el magisterio, hace ese ejercicio teológico, descubrimos que los cristianos hemos como definido o hemos descubierto que el ser humano comparte como estas dimensiones. De alguna manera tiene una dignidad muy fuerte que le viene de su creador. O sea, esa imagen y semejanza es como que todos nos posiciona en esa dignidad innegociable, imperdible. Somos tremendamente dignos porque somos tremendamente amados. Entonces, hay algo ahí hermoso. Hay algo del pecado original también que ha dado vueltas y yo creo que también como catequistas hay que comprender que en nuestra antropología también nos suena una alarma de que somos capaces de mucho. Las personas somos capaces de, en estos juegos de libertad que tenemos, somos capaces de hacer mucho mal y que cuando elegimos el mal conscientemente y el daño, también va rompiendo no solo las personas, sino las estructuras. Se ve que el ser humano fuimos descubriendo también que a veces es propagador del mal, de la injusticia, del dolor, a veces en acciones y a veces en omisiones. A veces, sucede eso también en el misterio humano que vamos descubriendo a la luz del cristianismo, ¿no? También tenemos un fuerte llamado a ser plenos y que hay un amor muy grande que nos salva, que es el amor de Jesús. Él nos redimió, nos dio otro nacer, otro corazón, y en ese sentido estamos todos llamados a la santidad. Es decir, a hacer de lo ordinario algo extraordinario en el amor. Si hay una palabra que resumiría para mí la santidad, debería ser esto de poder irse de este mundo, de esas 4.000 semanas que a veces tenemos, habiendo hecho la vida de alguien más feliz, más plena, más digna, más del reino. ¿Vamos? Entonces, tus interlocutores de la catequesis también me van a decir, che, Leo, ¿para qué me sirve esto? Son dignos, tremendamente dignos, porque son tremendamente amados por Dios. Vas a ver cosas que como catequista vas a ser profeta, porque le vas a enseñar modos y le vas a ayudar a no abrazar modos destructivos a veces que seguir a Jesús implica, o por lo menos esforzarse a tratar de no propagar ese mal, ser instrumentos del bien, de la paz, de la felicidad. Los vas a ayudar a descubrir un misterio hermoso que es el de la redención. Fuiste salvado, fuiste amado hasta la cruz. Dios vive y te quiere vivo, pleno, feliz. Y por sobre todo vas a compartir el anuncio quizás con muchas personas que terminen cambiando nuestra iglesia a futuro. Los santos ya están entre medio de nosotros. Los santos de la puerta del lado, diría Francisco. Y quizás vos para alguno de esos chicos también estás viviendo tu proceso de santidad porque estás haciendo tu mejor versión en este camino.
Entonces la antropología cristiana también, pues, ahí yo con el material que les va a llegar por mail está un poquito ampliado que entendemos por imagen y semejanza, por pecado, redención, vocación a la santidad. Y bueno, como les decía, che, ¿para qué me sirve esto, Leo? Bueno, los encuentros que vamos a ir planteando nosotros como catequistas, voy a achicar un poquito esto para que sea mejor. Tendrían que estar con esta idea de partir de la persona como centro complejo, digamos, del anuncio, en sus diversas dimensiones. Y se va integrando en todas esas dimensiones su relación con Dios. Dios va a querer abrazar de las personas todos, su dimensión simbólica, su dimensión social, ética, afectiva. ¿Estamos? La conciencia que tenemos también como catequistas es la persona como un todo. ¿Estamos? Y un todo que es digno y que está llamado a la santidad. Me parece que esos son claves como interesantes. Bueno, hasta acá no iba dentro de la promesa de conversatorio, ahora ya me voy a meter en la psicología, pero me parecía interesante como ver este juego de diálogo, cómo podemos traer de otras ciencias algunas cosas que nos aporten como catequistas. Antes de pasar a la psicología evolutiva, una persona que me diga en qué se queda pensando, que no haya hablado todavía, hasta acá, en qué me quedo pensando, qué me queda picando de lo que vamos contando, y avanzamos. Todo es válido, así que en el que me quedo pensando es empezar a hacer cosecha. ¿Quién se anima? Puede ser a modo de pregunta también, que no vamos a responder ahora, se la podemos dejar como picando para que nos ayude a rumiar. Vimos dos cosas. Somos todos religiosos y en la antropología cristiana vemos que somos como una complejidad de dimensiones también a tener en cuenta dentro de esas búsquedas que tenemos. Caro, vamos. Bueno, yo soy de Córdoba y estoy cerquita del CEFIT, vivo en Bulevares. Ah, estamos acá Bueno, cerca, yo estoy acá ahora en cerca. el CEFIT, así que estamos los dos. Estamos al toque. en la No, rama. yo me quedé pensando, porque soy catequista de niños, en cómo esa tierra fértil que es un niño con su inocencia es para sembrar esta semilla, pero a la vez no subestimar que porque es chiquito no sea una persona con esa complejidad con la que estamos viendo, que realmente uno piensa en los niños, qué sé yo, como un niño y no como una persona ya formada, pero ellos tienen, y más ahora, en este tiempo, todo esto de lo simbólico, de lo social, de lo ético, de lo afectivo, aunque tengan 8 años o 9. Sí. Y son, me parece, personas súper complejas ahora. Quizás muchos nos va a pasar y lo vamos a ver un poquito más adelante. Creo que se desprenden dos reflexiones de eso, Caro. Mucha gente, la base de su gran fe va a estar en lo que desarrollen ahora. Sí. También la otra reflexión es quienes tenemos la oportunidad, yo soy catequista o fui mucho tiempo, ahora estoy en otro puesto, pero fui catequista de sala de 3. Yo los tenía de sala de 3 a 6º año. Yo decía, tengo la gracia de compartir 15 años de la vida de estos chicos y la responsabilidad. Sí. 15 años de camino conmigo. Sí, pero debe ser hermoso ver ese florecer de la fe, porque los ves re chiquitos, 3 años es mínimo. Es interesante. Y bueno, eso sí, me parece muy, muy valioso esto. Ya son buscadores, digamos, con sus distintas habilidades que vamos a ir viendo, que su cabecita va a ir desarrollando a poco. Para colmo nuestra fe, si hay fe compleja, la nuestra. Es hiper compleja y es muy interesante. Por eso también es interesante pensar de qué son capaces a nivel psíquico los chicos, porque a veces les proponemos cosas muy complejas. Yo me acuerdo que en el primario me decían, el primer encuentro conocimos a Jesús, el segundo se murió, porque justo me tocó calendario también. A veces no es como los calendarios de Europa, por ejemplo, que empiezan en septiembre y terminan en abril con la Pascua, qué sé yo. Nosotros arrancamos, encuentro 1, bienvenido, encuentro 2, se fue.
El amigo que conoce el encuentro pasado ya no está. Bueno, entonces estas opciones también nos permiten, como catequistas, negociar cosas y adaptarlas más al anuncio de ello. Bueno, gracias, Caro. Vamos a pasar entonces a algunas pistas antes de irnos de lleno a la psicología evolutiva. ¿Alguien que me ayude a leer? Si no haya leído todavía. Hay muchos cordobeses. A ver si hay alguien de otro lado. Cordobeses locales y cordobeses exportados a otra provincia. ¿Quién se anima a leer? Si querés, leo yo, aunque ya hablamos. Bueno, léete las primeras dos y después alguien asume las otras dos. Así vamos Bien. escuchándonos. Bueno, conocer a tus interlocutores. Comprender las necesidades, experiencias y expectativas de las personas con las que comparte la catequesis, teniendo en cuenta su contexto cultural y religioso. Enriquecer la experiencia catequética, proponiendo una catequesis más completa e integral que abarque todas las dimensiones del ser humano. Bien. Si hay algo que nos está motivando toda esta reflexión, dale, Ramona, no hay problema, está en el colectivo, dice. Buenísimo que nos vayas escuchando ahí. La primera pista hay que conocer a tu interlocutor, en esto, en lo que es una necesidad para tu interlocutor, en su experiencia, en sus expectativas, en lo que puede lograr, en lo que no. Una catequesis situada en tu interlocutor. Y acuérdate de esto, la catequesis completa, integral, ayuda a que aborde todas las dimensiones de la persona, que se pueda hablar de todo. Dani, ¿vos nos ayudás a leer ahí las otras dos? ¿Yo? Ah, no sé, justo prendiste el micrófono, por eso, no sabés si querías leer. No hay problema. ¿Quién se anima a las otras dos? Hola, Leo. Vamos, Blanca. Acompañar personalmente. La catequesis debe acompañar a las personas en su búsqueda de sentido y trascendencia, ayudándoles a descubrir el rostro de Dios en su vida. Contextualizar el mensaje. Presentarlo de una manera relevante para que la realidad de cada persona, utilizando un lenguaje y ejemplos cercanos a su propia experiencia. Bien. No podemos hacer catequesis de masividad, tenemos que hacer una catequesis de personas, vamos a personalizar. Si bien a veces y a veces decimos, che, el criterio de que todo va bien es el número grande, sí, el número grande a veces sí, pero no nos dejemos de lado los procesos de acompañamiento personal. De hecho, investiguen a veces los que hemos estado en confirmación la historia del rol del padrino, que antes era el catequista, era ese que personalmente se dedicaba su tiempo a iniciarte en la pertenencia a una comunidad. Y esto, contextualicen el mensaje. Esto me lo enseñó mucho un catequista que tuve yo en la secundaria. Este catequista nos decía todos, ¿quieren saber cómo se siente entrar al reino de Dios? Y todos respondíamos, sí. Bueno, algunos no respondían, algunos estaban tirados, pero... Y él decía, es igual, los que somos acá de Córdoba capaz van a entender, es igual que dice subirte al 18, que es un colectivo público, a las 7 de la mañana y que haya un lugar para vos. Porque el 18, si hay algo que pasaba a las 7 de la mañana, que ibas apretado contra la ventana, así, parado, a los tumbos, y era muy difícil que haya un lugar para vos en eso. Entonces los que veníamos en el colectivo lo entendíamos, o por lo menos nos llegábamos a imaginar cuál era esa felicidad que se podía sentir. Jesús era igual. Jesús fue una persona tremendamente apasionada por la humanidad. Y se ve que veía muy de cerca los temores, las esperanzas, la búsqueda de su gente. Y conectaba con el mensaje tan puntual. Recuerdo también Curito Brochero, Curito Brochero, primer santo argentino, él decía, por ejemplo, que fueron dichos ahí medio complejos a su vez, comparado, por ejemplo, la bendición con la cabra que se sube al hornito de barro y hace caca, dice que se desparrama para todos lados las pelotitas. Y bueno, capaz que en Roma escuchaban eso y decían, ¿qué dice este señor? Y bueno, acá en la Sierra de Córdoba tiene sentido. Bueno, eso. El catequista a veces lo hacemos con intuición, pero está bueno adquirir algunas herramientas que nos faciliten la contextualización de los mensajes. Más que nada cuando trabajamos con niños, porque se nos olvida cómo éramos nosotros de chicos. Y bueno,
Perdón, mira, me queda una pista antes de ir a la psicología. Esta es muy breve, me la dio Ligia del Puello. Comprende también eso, no hables de destinatarios en la catequesis, habla de interlocutores. ¿Por qué? El destinatario a veces nos ayuda a pensar solo en la pasividad de quien recibe un anuncio que damos. Interlocutores estamos nosotros también, porque Dios tiene algo para decir en cada uno de los que participa de la ronda. De alguna manera que vos seas catequista, Dios también a través de los chicos, de los jóvenes o adultos que acompañas, va haciendo su proceso de anuncio también para tu vida. Cada una de las personas que está en esa ronda es también interlocutor. Puede traer algo del anuncio. Y esto también como catequista nos ayuda a esto. A ver, como decía Carolina, el proceso que está viviendo el enano que tenés al frente es mucho y tan importante como el tuyo. Y es mucho y muy valioso, digamos, y es profundo. Aunque sea sencillo, o que vos pienses que es sencillo, o se te olvide, digamos, de admirar esa tierra sagrada. Entonces, vos también estás siendo interlocutor. De alguna manera, Dios hace camino de salvación con nosotros también en esta vocación. ¿Está? Y en esto, antes de pasar, cuento una pequeña cuestión testimonial. Hubo un tiempo en donde yo tuve una profunda crisis de fe, profunda crisis también familiar, y ser catequista era mi trabajo. Entonces no podía darme el gusto de no llevar dinero a mi casa, y no lo hice con muchas ganas. Y tener que hablar obligadamente de Jesús, de sus parábolas, de su misericordia, de su cercanía, me salvó. Mi grupo de ese momento, ellos no lo sabían, me termina salvando a mí, porque en esa repitencia del anuncio me lo volví a decir a mí. Me lo volví a escuchar como un destinatario más en esa ronda. Lo traigo porque me parece que es fuerte esta idea de interlocutor. Vos también estás en juego y tu fe con tu proceso madurativo también. Bueno, basta, Leo, de cosas de anexo, vamos a lo que prometiste. Vamos a comprender las etapas de la fe y de psicología evolutiva. Ahí me preguntaban alguien cuál era el libro. Bueno, el autor es Jalix, es un jesuita. Él hace el vínculo entre lo que se estudia de psicología evolutiva y hace como la progresión de lo que solemos vivir en los procesos de fe las personas desde la niñez hasta la vejez. ¿Estamos? Puntualmente el libro, no recuerdo ahora el nombre, lo puedo buscar y lo puedo mandar en el correo junto con el material, pero el autor es Jalix. Si quieren buscar, es Jalix la referencia si alguien quiere leer un poquito más o profundizar un poquito más. Entonces, bueno, cuarta pista, chusmeemos un poco lo que nos dice la psicología evolutiva. ¿Quién puede leer? ¿Quién me ayuda aquí? Leo yo. Vamos, Jiménez. La fe se desarrolla junto con la persona pasando por distintas etapas. Cada etapa expresa un modo particular de vincularse con Dios. Según Jalix, las etapas son fe del niño, fe adolescente, fe adulta, fe infantil y fe madura. Hay tres grandes etapas. Perdón, no todos alcanzan, perdón. No todos alcanzan la fe madura, pero todas las etapas son valiosas y necesarias. Hay como tres cronológicas: fe del niño, fe adolescente, fe adulta. Y en esas podría haber dos subdivisiones, que es la fe más de perfil infantil, que la puede tener un adulto, la puede tener un adolescente y la puede tener, digamos, o se da más en el niño, y la fe madura, que no todo adulto, no todo adolescente la tiene. ¿Está? Y en esto, todas las etapas son valiosas, todas las etapas tienen historia, no nos podemos poner en el pedestal del juzgar en qué etapa o qué tan maduro está tu fe o no. Detrás de eso hay procesos humanos, psicológicos, y nosotros como creyentes decimos procesos de salvación que no vamos a comprender, porque forma parte también de cómo Dios acompaña a su pueblo. Entonces, respeto por sobre todo a las distintas síntesis que va logrando la gente. La gente hace lo mejor que puede a veces. Y en eso la vida como viene tiene que ser abrazada por nuestra comunidad. Iglesia, colegio, parroquia. ¿Está?
que no significa que no ofrezcamos también el acompañamiento necesario para ir caminando hacia una fe madura. Pero toda etapa es necesaria, toda etapa es valiosa. Bueno, si tuviésemos que recordar cómo fue la etapa de niños, de la fe del niño, alguno de ustedes, si me puede narrar cómo vivía su fe de niño. Uno solo vamos a pedir, y si no habló hasta ahora, mejor. Porque vamos a entrar a analizar cómo vive normalmente la fe un niño. ¿Quién se acuerda? ¿O quién me podría contar alguito de qué vago recuerdo le queda de cómo vivía la fe del niño? ¿Puedo hablar? Dale, Dani. ¿Vos de dónde sos, Dani? De Zárate, provincia de Buenos Aires. Buenísimo, vamos. Bueno, yo recuerdo mucho cuando era nena, niña, miraba una Biblia que tenía muchos dibujitos y leía mucho y no entendía nada, pero igualmente me encantaba leerla. Y aparte, mi papá siempre me enseñó, muy católico, muy creyente, a agradecer cuando me levantaba, a abrir la ventana y agradecerle a Dios, a la vida. Y bueno, miraba mucho, me gustaba mirar mucho la naturaleza y bueno, me enseñó mucho en el agradecimiento de todo esto. Y bueno, así lo vivía De niño. de niña, sí. Y ahora trato de mantenerlo, claro, de uno está en, ¿cómo se dice? Eh, siempre ver en Dios en todo, ¿no? En todo. Dios en todo. Bueno, les comparto un pequeño video que nos recuerda un poquito cómo viven la fe los niños. Y espero que se entienda, y si no se entiende se los explico después. Es un breve comercial que salió hace unos años. Nos recuerda por ahí desde, bueno, cómo a veces los niños van haciendo la síntesis y cómo disfrutan también su proceso de fe. Espero que se pueda escuchar y ver. Voy a apagar mi micro, así no interfiere. Mami, mañana tengo que ir disfrazada de castor. ¿De qué? De castor. ¿Quién es hermoso, siempre brilloso y escribe con su risa en el sol? ¿Acaso existe? ¿Acaso me quiera querer? Hola, mami. Es mi castor. Es mi castor. Vamos a Belén, vamos castores, vamos, vamos a Belén, vamos castores. Los chicos van haciendo la síntesis que pueden. Los grandes acompañamos. Muy bueno. A veces ellos se quedan con eso, con momentos que les hicimos vivir, signos concretos, dibujos, Biblias con dibujos, experiencias, convivencias. Bueno, este se había quedado con vamos, castores, vamos, entendió mal y se desarrolla toda esa noche que después seguramente los grandes nos olvidamos a veces cómo entendemos de chicos o cómo vamos viendo los procesos. Bueno, algunas características de la fe del niño. La fe del niño y de la niña tiene que ver con una receptividad muy interesante, una sensibilidad y una receptividad a lo religioso normalmente muy interesante. ¿Estamos? Puede haber variaciones, pero es común que haya una receptividad. Digo, compárenlo con la fe del adolescente, que es el reactivo. Ahí es la etapa reactiva. Acá hay como es más fácil que haya una conexión, una predisposición, un teléfono más directo a veces sentimos, ¿no? Incorporan mucho naturalmente las figuras de Jesús, de la Virgen, de Dios Padre y Madre, y normalmente esas figuras se vinculan mucho con las figuras cercanas de referencia de adultos que ellos tienen, mamá, papá. Entonces también tiene que ver mucho con la experiencia
que ellos tengan de su mamá, de su papá, de su tutor, del adulto que lo cuida o no. ¿Estamos? Entonces, mucho de la síntesis también tiene que ver con eso, pero incorporan esa figura. O sea, es más difícil, por ejemplo, ahí te doy la palabra, Carito, es más difícil hacer una catequesis del Espíritu Santo quizás en esta época, pero bueno, más que nada es más cristológica, con la Virgen también tiene referencia, y con esta persona que es Dios Padre. Sí, Caro. No, quería que le pusieras una edad a este niño. Bien, la fe del niño de Jalix va digamos, o sea, él lo divide en la primera infancia hasta la adolescencia. O sea, estamos hablando como de toda esa etapa, después sí vamos a hacer específico de 8 y 9. Pero en principio deberíamos comprender la infancia, o por lo menos la infancia definida en la época de Jalix, pero sería como el tope hasta la adolescencia. Hoy hablaríamos, yo calculo 10, 11. Sí, por eso, por hoy, pregunto. Sí. Hoy yo diría, puntualmente, desde que van naciendo desde el nacimiento hasta los 10 o 11, con la progresión, digamos, propia de la psiquis de los chicos. Pero digo, a ver, los niños van generando, desarrollando la figura de autoridad, el diálogo con lo concreto. Por ejemplo, me acordaba esas, no me acuerdo si es Piaget o Vygotsky, que mostraba, por ejemplo, que cuando un niño no ve algo, piensa que desapareció o deja de existir en su mente. Claro. Bueno, entonces los niveles de abstracción van creciendo y junto a eso van entrando los primeros anuncios. Por eso el que es catequista en un maternal o en un jardín también tiene que simplificar muchísimo el anuncio, y a veces nos angustiamos mucho de todo lo que no le vamos a enseñar o cómo no le vamos a decir esto, cuando en realidad hay que sembrar algunas basecitas nomás para cada edad que permitan que la fe vaya creciendo a la par también de nuestras capacidades humanas, de nuestras capacidades afectivas. Entonces, sí, sería... Para mí esta descripción que das justo que estás leyendo, me parece que es, por ejemplo, un nene de 9, 10 años, me parece que ya no tiene esto. Me parece que un niño de 9 años está como en una preadolescencia porque no se lo describe tan parecido. No sé las chicas que hay en los grupos que son catequistas de niños. ¿Qué opinan? Bien. Ahí vamos a escuchar la opinión, o si quieren, termino lo del y vamos a los 8 y 9 para ver qué nos está pasando. Pero sí, hay a diferencia digamos, de épocas pasadas nuestras, sí, la irrupción quizás de redes o el uso bueno, el contacto que tienen los chicos ahora en lo que es el espacio también de su ciudadanía y su vivencia digital, hace que haya procesos diferentes. Pero yo por lo menos la experiencia que tengo, hay más receptividad en un chico de 5º grado que está con 8 o 9 años que el adolescente de 11. Amigo, por lo menos la experiencia de los chicos que voy conociendo yo. Claro. Sí, yo coincido. Yo creo que el punto de quiebre sería, según mi experiencia, alrededor de los 11. Digamos, hasta los 9, 10, al menos en mi experiencia, vos inclusive hasta con lo gestual y con lo corporal también los podés hacer jugar mucho, los podés hacer cantar, los podés hacer saltar. Ya a los 11, o sea, cuando ingresan, al menos aquí en Jujuy a confirmación, eso ya termina. Ya termina. Bueno, buenísima la tematización. Ahí sí, Jiménez. No, sí, quería decir que coincido con lo que dicen. A partir de los 11 los chicos tienen otro pensamiento, están mucho más maduros o están muy influenciados por lo que es internet y demás. A mí me pasó de que tengo un grupo de catequesis muy mixto. Tenía nenes de 8, de 9, de 10 y de 11. Y una nena de 11 me quiso dejar, digamos, por así decirlo, nos quiso dejar a todos en el grupo, porque ella decía que era aburrido. Digo, y eso que cantábamos, poníamos música, hacíamos entradas graciosas como para que se sumen. Entonces me puse a interpelar, ¿qué es lo que a ella le parecía aburrido? Hablé con la mamá y me dijo, no, porque yo siento que son todos muy chiquitos, las nenas más grandes parecían también como más chiquitas por la mentalidad, también es como uno los cría, los valores que les da, o por ahí es según el internet, porque yo creo que hoy todo pasa, los pensamientos de ellos por ahí también, porque es imposible hoy en día tal vez que los chicos no miren o no se influencien con lo que ven. Entonces, Sí. ¿qué puedo hacer?
Y sé lo que hicimos, hablé por privado con todas las mamás, para que la mamá no se entere en el grupo lo que estábamos craneando, es que hicimos un TikTok para la nena con el nombre de ella y nos fuimos a bailar y en todas partes aparecían los chicos diciendo que por favor no deje, que Jesús la esperaba, y sabes que así la enganchamos y volvió, nunca más nos dejó. Fue la nena que nunca faltó, pero yo tuve que pensar, tuve que hacer un TikTok. No, yo que soy re vergonzosa, le digo, pero es eso lo que a ella, por eso de cada tanto hacíamos TikToks mostrando tareas o manualidades que hacíamos, y a los chicos les encantaba que yo lo suba a las redes, obviamente con permiso de los padres. Le digo, ¿cómo puede ser que hoy, esta nena me decía, hoy hacemos un TikTok para decir el Padre Nuestro? Sí, dale, y lo poníamos a inventar en el momento. Le digo, pero ¿cómo es que la tecnología nos acompaña también en el proceso de los chicos, ¿no? Y eso no era así antes. Sí, y vamos a estar invitados a esto, a ver también con mucho amor y esperanza, las nuevas generaciones también confiando en cómo van a ir ellos transformando también nuestra iglesia. A ver, una de las grandes preocupaciones por ahí de hoy de los que hacen este vínculo entre psicología evolutiva y la fe, esto me estoy adelantando a las Firminas, pero bueno, se los tiro, vienen muchas generaciones sin hermanos, sin el desarrollo psicológico del hermano. Antes era muy común tener hermanos. Y, Claro. nos va a pasar que van a venir muchas generaciones que no han aprendido a ser hermanos, y nuestra fe tiene mucho de anuncios sobre ser hermanos. Y mucho entonces, digo, los catequistas de poco más adelante, o bueno, alguno de nosotros si nos toca, vamos a recibir generaciones súper interesantes y que van a traer también muchos desarrollos que ha tenido que ver, por ejemplo, con la falta mucho de juego, a veces en la infancia. Todavía no entendemos tampoco el paso de la pandemia por el desarrollo psicoafectivo de los chicos. O sea, nos podemos desesperanzar mucho, pero también creo que nos podemos esperanzar en el sentido de que, bueno, Dios va a ir acompañando también este proceso, y acompañados de formación, creo que vamos a ir tratando de dar nuestra mejor versión, pero no olvidarnos que hay interlocutores, que también en ese que llega no es el destinatario del que yo le tengo que dar todas las claves, encontrarle sí o sí la tecla. Bueno, a veces el que llega me va a hacer bolsa lo que yo planifique, me va a hacer bolsa todas mis ideas, pero capaz que me termine a mí también mostrándome cómo se sigue Jesús en otros tiempos. O sea, es como yo los invito siempre a tener como también esperanza en las nuevas generaciones. Francisco lo dijo, los jóvenes son el ahora de Dios. O sea, Dios está hablando ahí. Acércate, a veces no deja que te rompan todo lo que vos aprendiste a hacer. Pero digo, va a ser como muy interesante, porque incluso eso, van a venir generaciones que no han pasado por la experiencia de hermanos, generaciones que no han pasado por la experiencia de jugar, generaciones que... Y va a estar súper interesante, digamos, también cómo acompañar eso, confiando en eso. Bueno, yo tiro un par de ideas más para ser respetuosos en el tiempo. Tienen una fe imitativa, muy influenciada por los adultos. No debe desestimarse, pero sepan que la fe es imitativa en esa época. Entonces, todo lo que sean ustedes como testimonio, lo que ayuden también a las familias a hacer, a imitar, a involucrar, son buenas decisiones en esta época, porque ayuda a la imitación y como la estructura armada frente a la imitación. Por ejemplo, siempre empezamos el encuentro con la misma canción, o siempre hacemos la señal de la cruz, el armadito de altarcitos antes de empezar el encuentro. O sea, ese tipo de ritualidad ayuda también como estructurar, a introducir al tiempo distinto, a imitar. A veces lo hace uno y otras veces lo va permitiendo que los chicos lo vayan imitando, ¿no? Y en ese sentido hay mucha influencia del ambiente, se crean las primeras imágenes de Dios también en cuanto a confianza, seguridad o lo contrario, y también hay todo un desarrollo de la autoridad y la moral en este tiempo. Entonces los niños van a ir jugando también con lo que van entendiendo de la autoridad de sus padres, de sus maestros, de sus catequistas, y lo van a ir transfiriendo algunas cosas a Dios, otras no. Van a jugar también, van a pasar por la época en la que van a ver a un Dios que castiga o que premia. Va a surgir también la culpa religiosa como primera experiencia, porque surge la capacidad también de sentir culpa. Entonces, la fe del niño es una etapa donde se puede trabajar mucho el Dios de Jesús. Y yo creo que pueden ayudar a ustedes muchísimo a presentar
al Dios de Jesús. Este Dios Padre que no te castiga, que te ama profundamente, que tampoco se adapta a lo que vos pensás, sino que le ha propuesto desafíos a distintos personajes, que no le da lo mismo todo, que tiene preferencias por los que más sufren, que un Dios que a veces no se siente, pero nunca te deja solo. O sea, es una hermosa etapa, la etapa de la niñez para catequistas, para trabajar todo esto que ellos van a ir viviendo, ¿está? Y si empiezan a constituir también su estructura moral, vamos hacia una moral humana, ¿ah? No una moral donde la culpa trabe y digamos, sesgue mucho de nuestra humanidad, sino donde podamos hacer una real catequesis de la misericordia y también una catequesis hermosa del perdón, de empezar, o sea, que la fuerza del perdón sea uno de los anuncios también que esté presente en nuestra catequesis. Si uno ve Jesús en su vida es muy simple, comió con la gente, perdonó a la gente y le enseñó a pedir perdón. Las dos cosas que más hizo en la vida fue comer con la gente y decirle a todo el mundo, por favor, perdónense, como yo los perdono, perdonen. Entonces, es una linda etapa, donde podemos sembrar mucho ahí, pero también podemos meter la pata hasta acá. Podemos meter la pata con la imagen de Dios que transmitamos o reforcemos, y con todo lo que tiene que ver con autoridad y moral, que son dos cosas que se desarrollan fuertemente en la etapa infantil, o por lo menos que Jalix nos hace dar el pie. Algunas pistas más. La fe del niño es verdadera, dependiente, vive su relación con Dios de la confianza, el cariño y la obediencia, y aunque es una fe ligada a la dependencia, es auténtica. Nosotros decimos eso, es una fe auténtica. Antes de pasar a los niños de 8 años, nos quedan unos minutitos todavía, les comparto otro pequeño videito que nos recuerda también la síntesis que a veces van haciendo los chicos de los anuncios que nosotros le vamos dando. ¿Vamos viendo hasta acá? ¿Vamos bien hasta acá o los perdí? Hermoso. ¿Bien? Bueno, regálenme unos minutitos más, así cerramos ahí con los chicos. Pero bueno, este es, por ejemplo, una síntesis de lo que van y de lo que a veces entienden de lo que vamos anunciándoles. Este es un programa de streaming español que les preguntaron a los chicos qué entendían de la Semana Santa y bueno, estas son algunas de las respuestas de los hermanos. Escuchamos ahí. Les he preguntado, pero esto de la Semana Santa, ¿tú sabes qué es la Semana Santa? Estaba Jesús y había unos malos que le querían matar. ¿Y cómo fue su vida? Pues la verdad es que muy mala. Lavar los pies, dar su cuerpo, su sangre. ¿Pero Jesús en la tierra qué hacía? Si su papá le decía, Jesús cena, pues Jesús cenaba. ¿Con quién cenó Jesús? Con sus amigos, los apóstoles. Cenó con todos sus amigos, era la última cena y se iba a morir. ¿Y cómo sabía que se iba a morir? Se lo dijo a su corazón. Desde la última cena hasta que murió Cristo, ¿cuánto pasó? Hizo la digestión y luego se murió. ¿Por qué hicieron una última cena? Porque a lo mejor no tenía más comida. ¿Jesús sabía que se iba a morir? Sí, que Jesús era evidente y sí, lo sabía. Pues cuando Jesús reunió a los 12 apóstoles y les explicó que el pan era su cuerpo y la sangre el vino. Y los apóstoles fliparon. Aparte del pan y el vino, cenarían algo más, ¿no? No. A lo mejor Jesús no quería que comiesen mucho por si había que salir corriendo. ¿Jesús resucitó? Sí. ¿Por qué tardó 3 días? Que se levanta a la de 1, a la de 2 y a la de 3. Oye, ¿por qué Jesús tardó 3 días? Porque eso se pueden hacer visitas los domingos y el domingo por la mañana resucitó. Cuando mueres no tardas 2 minutos y ya resucitado. No es fácil. Tienes que intentar realizar tu cuerpo, poner otra vez la sangre, poner otra vez pues las venas. Ahora te curan. Antes lo llamaban resucitar. ¿Y por qué le llamaban resucitar? Para darse importancia. Jesús se muere Sí. y que Dios lo vuelve a vivir. ¿Es fácil resucitar?
Duele, porque si han muerto duele mucho y te tienen que volver a hacer el cuerpo. Jesús siempre que se muere, resucita. ¿Cuántas veces ha muerto? Un montón, todos los domingos, en todas las misas se muere. ¿Tú sabes por qué resucitó al tercer día? Porque uno durmió, el otro se empezó a despertar y el otro ya se despertó del todo. ¿Luego qué hizo después de resucitar? Se lo dijo a su madre. Oye, mamá, que he resucitado. ¿Y qué le dijo la Virgen María? Se puso muy contenta porque ya tenía hijo otra vez. Oye, mamá, que ya estoy aquí. Es increíble la importancia del domingo, porque claro, como es el día libre, te da tiempo a resucitar a la de Eso es 3. como lo de Gila. Mamá, que he resucitado. Que sea la última vez que resucitas solo. Me que no me encanta avisas. los apostones que fliparon Es increíble. el Jueves Santo. Sí, en la la parte última de cena. no han comido mucho porque tienen que hacer la digestión, lo mismo tienen que salir corriendo. Qué maravilla. Les he preguntado, pero es... Bueno, recuerdo un poquito ahí, a veces como van haciendo la síntesis, ¿no? Entre eso. Pero bueno, y antes de cerrar, sí quería tirarles como algunas pistas de los de 8 y 9, que son un poquito los que tenemos a veces en los procesos de sacramentos de comunión, de reconciliación. Muchos se encuentran con el bautismo, no, también en esta etapa. Esta etapa generalmente, cuando comienza la preparación de la comunión, de a poco los chicos van saliendo de sus egocentrismos, digamos, para poder estar más atentos a los demás y con mayor capacidad de compartir. Psicológicamente es una etapa donde está la vina entre el egoísmo que viene de las etapas anteriores y quizás comprensiones del compartir como más fuertes. Si estamos en generaciones donde van a faltar los hermanos, a veces los hermanos curten en esto. Los que hemos tenido hermanos, curten en el... Pero pensemos eso, que va a llegar una generación de 8 y 9 en algún momento a nuestras parroquias, a nuestras escuelas, que no han tenido hermanos. Entonces, esto es muy interesante saber que ellos están en esa etapa en donde ya pueden diferenciar entre lo mío y lo que quiero compartir y donde hay conflicto en eso. Entonces, trabajar el anuncio de lo compartido es muy interesante en esta etapa. Por eso, por ejemplo, una catequesis de las mesas de Jesús suele ser muy interesante. Una catequesis centrada en todas las mesas que compartió Jesús. Textos bíblicos como la multiplicación, qué sucede cuando hay gente que pone lo suyo y se multiplica para más. Son textos bíblicos y anuncios que no pueden faltar en esta época porque está ahí, está latente lo que el chico también está aprendiendo, digamos, en su madurez. La visión de un Dios ya no es un Dios que lo ama y le da profundamente todo, sino ya también un Dios que invita a amarlo. Empieza a haber un vínculo un poco más de interlocutor con ese Dios. El más chiquito es el que recibe el Dios incondicional que lo ama, que le brinda. Este ya le empieza a pedir un poquito más. Hay una participación con una vinculación más activa. Es una linda etapa de anuncio, chicas y chicos, para empezar a ayudarnos con sus primeros compromisos. A hacerse las primeras prácticas de compromiso de esto. Che, si vos crees en esto de Jesús, y esto hay que cambiarlo. O si vos crees en esto de Jesús, esto no debería ser un modo de tratar a tu compañero. Si ves, esto deberíamos ir a... O sea, es un Dios que ya va a empezar a poder, o el chico va a empezar a comprender también que eso, que está invitado a dar algo. Que en ese vínculo hay un amor incondicional, pero que ese regalo provoca respuesta. ¿Estamos? Entonces, la catequesis del compartir es una catequesis que tiene que estar presente en esta edad porque está ahí en la flor de piel. Y en esta idea de que el Dios ya no es el Dios que da y que ama y que da, sino que también te ama mucho y que te dice, che, vamos con esto. Empieza la catequesis también de los primeros desafíos. Dentro de la metodología catequística, situación de vida, anuncio y compromiso o expresión de fe, vayan a los compromisos. Es un momento para darle fuerza también a los pequeños ejercicios de compromiso. Y guarda con que ahí se nos vaya la moral. O sea, Dios solo te ama cuando cumplís ese compromiso. No, vayamos a una real catequesis del compromiso. ¿Qué pasa cuando no pude? ¿Qué pasa cuando lo intenté? ¿Qué pasa cuando me olvidé? ¿Qué pasa? Con una mirada muy humana. ¿Estamos? Para no olvidarnos de eso y que no se nos cuelen falsas imágenes de Dios. Perdón. Les gusta participar también de las, normalmente, ¿no? De las celebraciones más activamente y son capaces también de entender, porque
qué se me fue tan cortado? A ver ahí. Entender que Dios quiere que seamos como su Hijo Jesús, empiezan a desear también, empieza a surgir el deseo de ser buenos, es un deseo que empieza a estar también en esta etapa evolutiva, y todo el acompañamiento del deseo que podemos hacer. Bueno, si yo deseo ser bueno, tiene implicancias, tiene consecuencias, tiene acciones a hacer. En esto de que la celebración empiezan a participar más activamente, hay también que van a buscar un compromiso un poquito mejor, entonces también podemos crear soportes que acompañen esa catequesis más participativa. Es un lindo momento para, también a nivel de lectoescritura han crecido un poquito más, entonces es un lindo momento para que empiecen a leer ellos algunas partecitas de las celebraciones adentro de nuestro grupo, de alguna celebración más grande que tengamos, que puedan ya decir algunas oraciones espontáneas. O sea, bien mediado podemos ir creando lindos soportes que les van dando más roles protagónicos también a ellos. Y trabajen mucho el deseo de ser buenos, ¿tá? Busquen en la catequesis de anuncios que tenemos en la vida de Jesús, cuando él también se ha conectado con los deseos de ser buenos de mucha gente. El diálogo con el endemoniado de Gerasa, que quería ser misionero y que Jesús le dice, no, no venís conmigo. Que si uno lo lee así sin información, dice, che, ¿qué onda Jesús? El que quiere seguir, no. Dice Jesús, quédate vos acá en esta tierra, porque si yo me voy, esta gente piensa que le maté todos los chanchos, no me van a escuchar nunca más, a vos sí te van a escuchar. Entonces, qué sé yo, conecta con el deseo de ese, del joven rico que quiere aprender, que, no sé, busquen también todos los personajes bíblicos que han pasado también por ese deseo de ser bueno. Es un lindo momento para conectar con esas historias bíblicas que van a mostrar también, o con las de los santos fundadores o santos de la parroquia también. Es un lindo momento también para presentarles esos testimonios con esas etapas en donde hemos vivido eso también. Y es un gran tiempo de siembra para la catequesis de la reconciliación. La fuerza del perdón tiene, digamos, un gran momento acá. Todo lo que podamos hacer sobre la catequesis de la misericordia y del perdón puede estar muy interesante. Les dejo esta última filmina y después, en todo caso, si más adelante me habilito el CEFI, tenemos todo lo que es también la etapa de los adolescentes para seguir charlando. ¿Quién me ayuda a leer aquí? Los niños y niñas de 8 y 9 años. Teniendo en cuenta que lo importante, sacramentalmente hablando, de esta edad rondará en la Eucaristía, es importante saber que los chicos son capaces de ir entendiendo e interiorizando lo que se les va explicando, siempre y cuando se vaya desarrollando con cierto tiempo. Es importante que los chicos vivan esta etapa de encuentro más profundo con Jesús, a modo de proceso, y que no quede solo en teoría, sino también que sea vivencial, que los chicos vayan teniendo experiencia de aquello que se van aprendiendo. Es también característico de este momento poca capacidad de abstracción, por lo tanto habrá que trabajar mucho con lo concreto y aquello que sea simbólico, buscar el modo de que lo puedan ir interiorizando y no tomándolo como falso riesgo que se corre en estos momentos. Si bien estamos cerca de una etapa donde el pensamiento abstracto va a dar un salto grande, digamos, los chicos también a nivel escolar piensen que están complejizando los cálculos matemáticos y un montón de cosas más. Si bien sea eso, ayuda mucho la catequesis de lo concreto y lo vivencial. A veces los catequistas de comunión, que recibimos los de 8 y 9, pecamos de querer hacerle el curso intensivo de cristianismo a los chicos, así como todo, que entre todo, Antiguo, Nuevo Testamento, oración, historia de la iglesia, y bueno. Seleccionemos eso, hagamos una catequesis más de las mesas de Jesús, una catequesis más desde el perdón y más de lo concreto. Hagamos la experiencia de hacer pan, hagamos la experiencia de la levadura. Todas esas parábolas transitadas pueden ayudarnos también a que grandes imágenes simples y repetidas queden. Y no dejemos de hacer catequesis de lo simbólico, de introducirlos a lo simbólico con tiempo. No, o sea, la catequesis, por ejemplo, si me toca acompañar el proceso de la primera comunión y trato de que no sea la primera misa la que vean la de comunión, sino que podamos compartir otras celebraciones, a veces solo celebraciones de la palabra, a veces acercarnos al sacramento, a veces, bueno,
darle tiempo y proceso al anuncio que queremos. Y siempre una catequesis de anuncio, no de temas. Nosotros anunciamos cosas, no enseñamos temas. Entonces, siempre catequesis de anuncio. Bueno, gente, me van a cortar acá, así que les comparto una oración final. Yo les agradezco profundamente este tiempo y sepan que una vez por menos estamos juntando, por lo menos para hablar, para compartir, para debatir. A nosotros que también hacemos caminito con Dios, que no nos deje de acompañar toda la vida. El videíto que rescata también cómo Jesús se hace presente en todas las etapas de la vida y nos acompaña también en nuestro proceso de maduración. Que el Dios de la vida siempre los acompañe, gente, y será hasta la próxima. Rezamos entonces con esto, poniéndonos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. La vida nos sigue acompañando hoy y siempre. Gloria a Dios, gloria al Padre, al Hijo, del Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, gente.